día de hoy. ¿Me pueden confirmar el audio, por favor, si se está escuchando correctamente para poder iniciar? Listo. Entonces vamos a empezar, chicos. Sí, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hacer lo que es la parte de química 2, química orgánica, ¿sí? Entonces ahora vamos a trabajar a lo que es la parte de orgánica. Recuerda que en química nosotros hablamos de dos partes, ¿verdad? O mejor dicho, tres químicas. Hablas de química uno, que se le considera la química inorgánica. Hablamos de lo que es la parte de química 2, que se le considera la parte de química orgánica. Y la 3 es la química analítica, ¿verdad? Normalmente a nivel preuniversitario vamos a hablar siempre de tres químicas, ¿ya? Y en un examen normalmente te viene tres químicas, dentro de las cuales también suele venirte lo que es la parte de química ambiental. Lo que es la parte de química ambiental se le considera ya otra química, pero que lo incluimos al nivel preuniversitario, lo que es respecto a lo que es la orgánica. Si alguno de ustedes ha tenido la molestia de poder observar el último examen de la San Marcos que vino, entonces las preguntas que yo pude observar o pudieron apreciar ustedes también, era lo que es la parte de química ambiental, ¿sí? O sea, vinieron creo dos o tres preguntas de lo que es la parte de química ambiental. Entonces, si en algún momento se puede, si se llega hasta ese tema, lo vamos a realizar de una forma a grosso modo. No lo voy a profundizar porque hablar de química ambiental, chicos, es hablar de un mundo maravilloso, ¿sí? Entonces, que se puede dar desde varias perspectivas, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Mira, cuando nosotros hablamos de la química orgánica, señores estudiantes, esta primera parte tiene muchos problemas o muchas preguntas que ya han venido en un examen de admisión. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en consideración o conocimiento, ¿sí? O sea, profesor, sí, es algo, la parte de orgánica, por ejemplo, es sencillo, hay cosas que te vienen muy sencillas, pero hay otras cositas que también tienes que aprender, o sea, sobre todo cuando te hablan de teoría. Entonces, ya sea en inorgánica o ya sea en orgánica o en analítica, donde siempre hay que tener cuidado en lo que son la teoría, ¿sí? Dentro de la teoría también vas a tener, ¿qué cosa? Ecuaciones, ya sea en inorgánica y analítica, ¿verdad? Aquí hay ecuaciones, no hay muchas ecuaciones, ¿ya? Es más conceptos, ¿sí? Más ejercicios, es más fácil esta parte. Entonces, ¿qué vas a decir tú? Mira, para empezar acá. Cuando nosotros hablamos de la química orgánica, señores, yo sé que algunos de ustedes ya han desayunado. Has comido tal vez un pancito, una sopita, un segundito. Desde lo que tú has ingerido esta mañana, sencillamente tiene algo que ver con lo que es la parte de química orgánica. Así como también, o sea, de lo que tú te vistas o no, o de las cosas que tú puedas utilizar en tu día a día, tienen que ver algo con la química orgánica, ¿sí? O sea, la química orgánica en sí está metido pues en todo, o sea, en prácticamente es casi toda tu vida química orgánica, ¿sí? Pero nosotros no lo vemos, pues. Ahora, si tú has visto, en esta pandemia hemos tenido que tomar ciertas medidas debido a los protocolos que, bueno, ciertas entidades nos han propuesto, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de ellos? Que podemos utilizar el alcohol, ¿verdad? Cuando hablamos del alcohol, ya puedes hablar de un compuesto orgánico, ¿verdad? Tú comes, es un compuesto orgánico, y si te has enfermado, has comprado, has adquirido una pastilla, también tiene que ver relacionado a lo que es un compuesto orgánico, ¿sí? Entonces, es muy importante el curso, es demasiadamente importante, chicos, ¿sí? A ver, vamos acá aceptando. Entonces, cuando nosotros hablamos de la química orgánica, mira, ¿a qué nos referimos? Te dice, los compuestos orgánicos, a diferencia de los inorgánicos, siempre contienen en su composición carbono. Escucha bien eso que ha sido pregunta de examen de admisión. Cuando nosotros hablamos de la química orgánica, definición general de la química orgánica, pero mal dicho, que ya no, actualmente ya no debería llamarse química orgánica, porque en los libros de las nuevas ediciones ya se ha corregido eso, se le conoce más como química del carbono, ¿sí? Entonces, y también al transcurso de que vayamos haciendo la introducción, te lo voy a explicar por qué. Pero recuerda, una de las preguntas de examen de admisión fue lo siguiente. Te dice, diga usted cuál de los siguientes compuestos no es un compuesto orgánico, o te dice, es un compuesto orgánico. Entonces, por definición, tú debes recordarte, debes decir, profe, mi profe me ha dicho lo siguiente, los compuestos orgánicos, a diferencia de los inorgánicos, siempre contienen en su composición el átomo de carbono. ¿Qué quiere decir eso, señores? Que un compuesto orgánico, en su estructura, siempre vas a encontrar, ¿qué cosa? Al átomo de carbono. ¿Por qué es muy importante el átomo de carbono? Pues porque otros compuestos no se estudian, el carbono sí. Listo, mira,
Actualmente se conocen varios millones de compuestos orgánicos que nosotros podemos encontrar en nuestra, bueno, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Dentro de las cuales acá tú puedes observar, te dice, mira, en alimentos, ya sea pan, carne, legumbre, que sirve para material industrial textilería, o sea, si hablamos de ropa o hablamos de algún vestido, entonces está un compuesto orgánico, nylon, ya sea seda, o también forma parte de los combustibles, ¿verdad? Ahora que tenemos estos problemas, sobre todo tu papá, ¿no? Que tiene carro, o tal vez alguno de ustedes, ¿verdad? Que si quiere viajar a algún lugar, entonces, ¿qué está haciendo? Está invirtiendo más, ¿verdad? Porque el combustible ha subido. ¿Qué más? Mira, en medicamentos, en colorantes, insecticidas, fungicidas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en todos esos compuestos que vas a ver en ahí, sencillamente, ¿qué vas a decir, profesor? Tienen que ver o tiene que ver la química orgánica en todo eso, siendo un aporte, mira, a la economía nacional y mundial a gran escala. ¿Te das cuenta que es importante? Listo. Entonces vamos con la siguiente diapositiva, ¿ya? A ver. Ahora sí, mira, antes que entrar o por qué se le conoce como química orgánica, señores, hay que tener en consideración lo siguiente. ¿Qué cosa? Que antes, o tú por biología, con tu profesor has hablado, ¿no? Cuando has hablado de origen de la vida, ¿verdad? Todo eso. Entonces, lo que nosotros vamos a tener acá, lo que nosotros vamos a tener o vamos a hablar es lo siguiente. Mira, para esta parte hay una de esas teorías que yo voy a agarrar, que es la teoría vitalista. Como su nombre mismo te dice, teoría, ¿qué cosa? Vitalista, que tiene que relacionarse con la vida o no. Este señor, que era el máximo representante de la teoría vitalista, que es el señor Jacobo Berzelius, ¿qué te decía? Que solamente de un ser vivo podría sintetizarse un compuesto orgánico, solamente si es un ser vivo. O sea, el caso contrario no se podía dar, ¿sí? Caso contrario no se podía dar. Entonces, ¿qué es lo que tú debes entender de esto? Mira, cuando nosotros hablamos de tu teoría vitalista, tú dices, profesor, según Jacobo Berzelius, solamente se podía sintetizar un compuesto orgánico de un ser vivo. Yo entiendo que tú eres ser vivo, al igual que yo soy un ser vivo, ¿verdad? Entonces, solo, o una plantita, un animal. Entonces, solamente de ellos podíamos obtener un compuesto, ¿qué cosa? Un compuesto orgánico. Lo otro no se podía dar, no se podía dar hasta ese momento, ¿sí? O sea, eso era algo absoluto. Nada que decía alguien por ahí, no, pero se puede hacer otra cosa, no. Era algo contundente esa teoría, ¿sí? Entonces, pero ¿qué ha pasado después? Mira, después de la teoría vitalista, bueno, uno de los aportes que podríamos mencionar de Jacob Berzelius antes de pasarnos a lo posteriori, que dices, clasifica la química en inorgánica y orgánica. O sea, gracias a ese señor Jacobo Berzelius, nosotros conocemos a la química, por lo menos, o estudiamos en nuestro ciclo, a una parte que es la química inorgánica y la otra parte que es la química orgánica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tú debes tener en consideración, ¿ya? Ah, ya. Ahora, mira, cuando nosotros hablamos de lo siguiente, mira, mira, mira acá. A ver, vamos a hablar del señor Friedrich Wöhler. ¿Quién es este señor Friedrich Wöhler, chicos? Este señor Friedrich Wöhler era discípulo de Jacobo Berzelius. Entonces, como tú por historia has hablado que muchos grandes científicos tenían sus, ¿qué cosas? Sus estudiantes, ¿verdad? Sus discípulos, que en algún momento se les denominaban. Y Friedrich Wöhler no era la excepción, era discípulo de Jacob Berzelius. Y como él estaba aprendiendo los conocimientos de Jacobo Berzelius, este señor hizo en 1828 algo que nunca se lo había imaginado. ¿Qué cosa es eso? Algo que nunca se lo ha imaginado. Que sencillamente la teoría de lo que es Jacobo Berzelius, que te decía qué cosa, que solamente un compuesto orgánico se podía obtener de qué, de un ser vivo, ¿verdad? Eso es lo que hemos quedado. Entonces, Jacobo Berzelius un día, al igual que si tú te recuerdas la historia de la penicilina, entonces, ¿quién descubrió la penicilina o sintetizó la penicilina, señores? A ver, alguien por ahí que se acuerde, un poco de cultura general. A ver, futuros biomédicos, si es que ya alguien en el chat, aunque sea. ¿Quién? ¿Nadie? ¿No se acuerdan? Ni en el chat, ya has googleado siquiera, has pedido en tu estado siquiera auxilio. ¿Quién sintetizó, descubrió la penicilina? ¿Quién es, señores? ¿Alexander Fleming o no? Entonces, cuando nosotros hablamos, al igual que Alexander Fleming, o hablamos de Fleming, entonces, ¿qué dices tú? Ah, él lo descubrió porque sencillamente lo estaba estudiando, no, ¿verdad? O sea, hay una parte de la historia que te dice que no fue así, que sencillamente él, por no ser una persona muy limpia en el laboratorio, una vez estaba cultivando lo que es las bacterias y en uno de esos
descubrió algo que él no se le había imaginado, ¿verdad? Entonces, Friedrich Wöhler hizo algo similar a eso. En 1828, este señor lo que quería preparar era, ¿qué cosa? El cianato de amonio. Y si nosotros nos